Bien, estamos aquí con este segundo ejercicio del parcial que nos pide demostrar que una ecuación x a la quinta menos 3x igual a 1 tiene alguna solución comprendida entre 1 y 2. Tenemos teoremas como para demostrar esto. Podríamos trabajar con la ecuación en una especie de función y aplicar, por ejemplo, el teorema de Bolzano que aparece entre los teoremas de las unidades didácticas. Si leemos lo que dicen los apuntes sobre este teorema, nos encontramos con que nos pide una función continua en un intervalo, y entonces si en ese intervalo nos damos cuenta que los extremos tienen distintos signos, es porque por lo menos existe un valor lambda en el intervalo abierto que cumple, que es raíz o que se hace cero. Entonces lo importante para nosotros en esta situación sería encontrar los dos extremos de ese intervalo. La función sabemos que es continua porque es polinómica, con lo cual quedarían las condiciones ya incluidas en lo que es el problema, y la conclusión sería que sí existe un valor entre esos dos en donde hay una raíz. Entonces vamos a probar qué tal nos va con el problema. Tomaremos el intervalo cerrado 1, 2, ya que nos propone esos extremos el ejercicio. La función es continua, la vamos a escribir así. Es una función polinómica de grado 5, con lo cual no vamos a tener un problema de discontinuidad. Y vamos a proceder a hallar el valor o el signo, siquiera, de lo que da esto en 1 y lo que da en 2, ya que hemos considerado esos intervalos. En 1 esto da 1 a la quinta, lo voy a escribir todo, menos 3 por 1, menos 1, o sea 1 menos 3, que es menos 2, menos 1, menos 3. Y en 2 nos da 2 a la quinta, que es 32, menos 3 por 2, que es menos 6, menos 1. 32 menos 6 son 26, menos 1, 25. De esta manera podemos escribir que como f de x es continua en el intervalo cerrado, AB, que es 1, 2, y además f de 1 por f de 2 es menor que 0, esto es lo mismo que decir que tienen distintos signos, entonces por teorema de Bolzano podemos asegurar que existe al menos un lambda o un valor lambda en, y acá ojo que va el intervalo abierto según el propio teorema, que cumple f de lambda igual a 0. O sea, en algún punto se anula. No hay que explicar mucho más porque el ejercicio nos pide que demostremos que tiene solución. No nos pide ni cuál es la solución, ni hacer pruebas, ni nada. Nos dice que lo demostremos. Y esto es la garantía de que se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano, con lo cual lo podemos afirmar. Aquí estamos con el ejercicio 3, que funciona de la manera muy similar al ejercicio 2, pero con la novedad de que no nos están definiendo un intervalo como si lo hacen en el 2. Ahora, no es muy difícil encontrar la respuesta a esto. Por ejemplo, probando enseguida uno se da cuenta que en x igual a 0, el seno de 0 es igual a 0. O sea que no es muy difícil encontrarlo eso. Ahora, para justificarlo, por ejemplo, le podemos poner que vamos a considerar una función que va a ser seno de x menos x. Esto es más o menos lo mismo que hicimos antes. En el intervalo
Y acá hay que elegir bien, ¿no? Vamos a elegir el intervalo cerrado menos pi y pi. Ahí está. Reemplazando con los extremos nos queda f de menos pi, que es igual al seno de menos pi menos pi, y en el otro extremo nos queda f de pi, que es el seno de pi menos pi. Bien, pi son 180 grados, ¿sí? El seno en 180 grados es 0, con lo cual acá nos va a quedar 0 menos pi, o sea pi. Y acá lo mismo, nos va a quedar 0 menos pi, que es menos pi. Y acá tenemos como, al cumplirse que f de menos pi por f de pi es un negativo, podemos afirmar, como pusimos antes, que se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano, y entonces existe un lambda, un valor lambda, que pertenece al intervalo abierto, menos pi, ¿sí? Tal que, se los voy a escribir como símbolo ahora, f en lambda es igual a 0. Ustedes, digamos, siempre tienen que fijarse las condiciones, como acá, por ejemplo, esta función que es continua, un intervalo que es cerrado, prueban en los extremos del intervalo y luego, si llegan a valores con signo opuesto, seguro que en el medio hay un 0. No aliento mucho la opción de ir directamente por encontrar el resultado, porque estos ejercicios que son de práctica de los teoremas vistos, tranquilamente, digamos, yo les dejo en el parcial abierta la posibilidad de que lo encuentren, si es que no lo pudieron demostrar. Pero en un examen se cambia un poquito esa consigna y se pone utilizando los teoremas vistos, o directamente utilizando el teorema de Bolzano, o utilizando las condiciones del teorema de Bolzano, demostrar tal cosa, y ahí cambia radicalmente el ejercicio. Ya no deja esa alternativa de bueno, lo encontré, listo, sino que les fuerza de alguna manera a utilizar la teoría.